Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los hermanos en esta noche. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bien, amados hermanos, vamos a continuar con la enseñanza que estamos ministrando sobre las primicias. Estamos basados en el texto de Romanos capítulo 11, versículo 16, que dice que si las primicias es santa, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén. Bien, estamos viendo 4 usos de la palabra primicia, que en hebreo es reshit, y hemos hablado de los 3 primeros usos de esta palabra primicia, y lo primero que dijimos es que primicia, que es lo primero que recibo, y en el primer uso dijimos que es un principio de acción. La palabra primicia tiene que ver con un principio de acción. Quiere decir que cuando damos primicia, estamos generando una acción, y esa acción va a desencadenar una serie de sucesos, ¿cierto?, para bendición en nuestras vidas. Amén. Segundo lugar, de la palabra primicia o reshit en hebreo, hablamos de que es el comienzo. O sea, estamos hablando de un nuevo tiempo o una nueva temporada cuando nosotros damos la primicia. Y en tercer lugar, cuando hablamos de primicia, dijimos que primicia es lo mejor. Según el tercer uso de esta palabra, dice que primicia es lo mejor, lo que es superior en valor a todo lo demás. Amén. Bien, quiero continuar entonces con ese tercer uso de la palabra primicia, que en hebreo es reshit, que quiere decir que cuando doy primicia, doy lo mejor. Entonces, este tercer uso de la palabra primicia nos introduce en el principio de honra, nos lleva al principio de honra. O sea, aquí en este tercer uso de la palabra primicia se requiere de un entendimiento de para quién es la primicia, de por qué debe ser lo mejor la primicia. O sea, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces, no simplemente la primicia es lo primero, sino el texto dice que es lo mejor la primicia. Entonces, un creyente que ha entendido el principio de lo que es la primicia va a dar lo mejor. Lo que, como dijimos el jueves pasado, que la primicia es una ofrenda que ¿qué? ¿Cómo? No le escucho. Que la primicia es una ofrenda que duele, ¿cierto? O sea, es una ofrenda sacrificial. Es una ofrenda que cuesta. Bueno, colocamos algunos ejemplos ahí también para poder entender este principio y por qué dijimos eso también. Porque es una ofrenda sacrificial, una ofrenda que duele. Ahora, si Dios es lo mejor para nosotros, amén, ¿estamos de acuerdo con eso? Entonces nosotros también queremos dar lo mejor a nuestro Dios, ¿cierto? Que es lo mejor para nosotros, por encima de todas las demás cosas o personas. Él es lo mejor. Entonces aquí el entendimiento de nuestro espíritu, el entendimiento del espíritu con respecto a este principio, creo que debe empezar a abrirse, porque
no le puedo presentar a Dios, o sea, yo, al dar una primicia, no puedo presentar algo a Dios que por un lado simplemente cumple con una parte del mandamiento, porque estoy dando la primicia, pero yo sé que en mi entendimiento no es lo mejor. Entonces por allá estoy fallando de acuerdo al principio de lo que es la primicia. Porque la primicia no es simplemente una ofrenda, no. La primicia es lo primero y lo mejor. Por eso cuando usted abre el libro de Génesis y se encuentra con el capítulo 4, se va a encontrar ahí con dos personajes. Uno que se llama Abel y uno que se llama Caín, ¿cierto? ¿Usted ha leído eso? Entonces, ¿con qué nos encontramos ahí? Con que Dios mira con agrado a Abel y su ofrenda, pero no mira con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque precisamente sucede eso, que no hubo un entendimiento en Caín, en su espíritu, de la primicia, y entonces, por una parte, cumple con la ordenanza, pero realmente no estaba dando lo mejor. Y entonces ahí es donde viene lo que dice el texto. Y ahorita lo miramos un poquito también. Entonces, la primicia no es una simple ofrenda. Entonces creo que necesitamos entrar del cumplimiento frío de la ordenanza, del cumplimiento tradicional de la ordenanza, o del cumplimiento frío de el mandamiento de Dios con respecto a la primicia. Y debemos entrar al entendimiento que me da el Espíritu, al entendimiento que me da nuestro Espíritu, donde yo vengo a ser parte de, ¿cierto? O sea, vengo a ser parte de un principio, y esto debe ser muy sustancial, yo creo, para cada creyente, y diferente, sustancialmente diferente cuando nosotros lo entendemos en el Espíritu. Y entonces debemos entrar simplemente o establecer la diferencia entre simplemente el dar o el hacer y el cómo dar. Entre el dar, el hacer y el cómo dar. Ahora, el cómo dar es tan importante como el hecho de dar. Amén. Entonces, debo saber en mi entendimiento que la primicia es lo mejor, porque de acuerdo al principio, cuando los hebreos daban la primicia, ellos esperaban la mejor cosecha, ¿cierto? Esperaban la mejor cosecha. Ellos estaban anunciando una mejor cosecha. Y en el texto de Deuteronomio capítulo 33, versículo 21. Deuteronomio 33, 21, miremoslo aquí. Dice: escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo con Israel, ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Bueno, este texto que tiene que ver con este tercer uso de la palabra primicia, aunque usted ahí de pronto no lo va a comprender, pero si le damos la interpretación de acuerdo a lo que está diciendo, y permítame leerlo aquí en mi Biblia. Esta es una bendición que está declarando Moisés sobre las tribus de Israel, sobre las 12 tribus de Israel. Moisés empieza a declarar bendiciones, y aquí está declarando una bendición sobre Gad. En los versículos anteriores, él está declarando una bendición sobre Gad. Dice en el 20: a Gad dijo: bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa. O sea, está diciendo, está declarando bendición sobre este hombre Gad, y dice: bendito el que lo hizo
ensanchar. Y dice, está como un león, o reposa como un león. O sea, ¿cómo estaba? Sí, yo sé que estaba como un león. Reposa. Ustedes sí me hacen reír los jueves, por eso me gusta venir los jueves. Dice, reposa como un león. O sea que estaba... Si yo miro esta parte y miro al león, el león es un animal ¿cómo? Fuerte. Que duele. Dice reposa como un león. O sea que este hombre, Dios lo había ensanchado tanto que él ahora estaba como un león seguro. O sea, por eso dice reposa como un león. O sea que se sentía un hombre seguro. Amén. Eso es lo que quiere decir. Estaba seguro. Y entonces luego dice la bendición. Dice, escoge lo mejor de la tierra para sí. O sea, él escogió lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción de ¿quién? Del legislador. O sea, está hablando ¿de quién? Del Dios eterno, ¿cierto? Entonces, cuando miramos este texto, que es una bendición sobre Gad, él escoge lo mejor de la tierra. Y si él escoge lo mejor de la tierra, eso quiere decir que él va ¿a qué? A dar lo mejor. Si escoge lo mejor, quiere decir que él va a dar lo mejor. ¿Por qué? Porque quiere recibir lo mejor. Amén. ¿Sí estamos comprendiendo eso? Entonces por eso aquí habla de esta bendición, porque tiene que ver con esa palabra que es primicia, es lo mejor que debemos dar nosotros. Bien, el cuarto uso de la palabra primicia, que es reshit en el hebreo. Primicia, en este cuarto uso, es primicia como tal. O sea, primicia es primicia. Lo que quiere decir que la primicia o primicia es la primera parte de algo que ha sido reservado a la dedicación y ofrenda a Dios. O sea, como primicia es primicia, lo primero, está hablando de algo que ha sido reservado. O sea, cuando llega el tiempo de la primicia, usted la primicia la reserva, ¿cierto? No. Santo Dios. Bueno, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. O sea, reserva para dedicarla a Dios. Entonces, aquí podemos ver Nehemías, capítulo 12, versículo 44. Vamos, por favor, al libro de Nehemías, capítulo 12. Y vamos a mirar el versículo 44. Nehemías 12, 44. Bueno, ahí está ya en la pantalla. Y el texto de Nehemías 12, 44, que es un texto larguito, dice: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Entonces, bueno, también está el texto, permítame, el texto de Proverbios capítulo 3, versículo 9, que es un texto que también tiene que ver con las primicias, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Está hablando de honra, principio de honra. Entonces, aquí habla en ese texto de Nehemías y de Proverbios de la primicia como un principio de separación. La primicia tiene que ver con un principio de separación, o sea, como una ofrenda
escogida. La primicia es una ofrenda escogida. Por eso dijimos o enseñamos que la primicia no es una simple ofrenda, es una ofrenda escogida. O sea, primicia hemos dicho que es lo primero, que es lo mejor, y ahora estamos diciendo que es una ofrenda escogida. La primicia es lo primero, lo mejor y lo escogido. Esa es primicia. Y estos tres elementos, lo primero, lo mejor y lo escogido, ¿dónde lo encontramos? En Génesis. Ahí en Génesis capítulo 4, versículo número 4. Ahí encontramos estos tres elementos fueron allí presentados cuando Abel da la primicia. Allí en Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Dice, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, cuando el texto dice que Abel trajo de lo más gordo de ellas, primero dice lo primogénito, o sea que está hablando de lo primero, la primicia, lo primero, exacto. Y cuando habla de lo más gordo de ella, eso implica que Abel entonces escoge ¿lo qué? Lo mejor. Escoge lo mejor. Entonces ahí están los tres elementos. Lo primero, lo mejor y lo escogido. Está hablando este texto de Génesis. Y primicia entonces es una ofrenda escogida y está como un principio de honra. Ahora aquí dice que en el texto de Nehemías capítulo 12 versículo 44, me remito nuevamente a Nehemías 12:44. Aquí el texto está enseñando acerca de una reforma. Aquí dice que ellos, o sea, el pueblo estaba contento. O sea, el pueblo estaba contento porque los sacerdotes, porque los levitas estaban ¿qué? ¿Estaban qué? Estaban sirviendo. O sea, ellos estaban contentos porque los sacerdotes y levitas estaban sirviendo. O sea, estaban sirviendo nuevamente. Entonces aquí es aplicado el principio de honra por el pueblo. El texto de Nehemías 12:44 habla de una reforma. Y cuando habla de reforma, reforma es volver a la ¿qué? A la forma, reforma, volver a la forma, o sea, al diseño original. Y aquí en ese texto de Nehemías está hablando de esa reforma, porque Nehemías viene y se vuelve al diseño original. Por eso el pueblo se alegra de que los sacerdotes están sirviendo juntamente con los levitas. Entonces Nehemías, en la reforma que él hace, recuerde que Nehemías viene como gobernador para restaurar ¿qué? Los muros de Jerusalén. Y dentro de ese proceso, él también mira hacia el sacerdocio, porque como todo había sido devastado, o sea, toda la ciudad, tanto física como espiritualmente, todo había sido devastado. Entonces todo estaba vuelto nada, y habían dejado de cumplir con las ordenanzas, con los mandamientos. Entonces Nehemías viene a hacer esa reforma, o sea, los hace volver al diseño original. Y Nehemías en esa reforma, él no solo facilita el ejercicio de las funciones sacerdotales, o sea, no solo hace que los sacerdotes, que los levitas vuelvan a servir y hacer lo que Dios les había mandado hacer, sino que Nehemías tiene el cuidado de velar por las necesidades diarias de los sacerdotes. O sea, él no solamente le dice, bueno, van a servir otra vez y van otra vez a cumplir las ordenanzas y los mandamientos. No, sino que tiene cuidado de las necesidades de los sacerdotes. ¿Y cuál es el punto que toca aquí Nehemías?
El punto que toca Nehemías es el punto álgido de todas las iglesias, tanto para el mundo, incluso para muchos que se dicen cristianos, porque juzgan esto de manera eso. Entonces Nehemías dice, bueno, los sacerdotes van a servir, pero él dice, ¿de qué van a vivir los sacerdotes? Eso es lo que dice Nehemías. Aquí si usted lee Nehemías, con eso se va a encontrar, ¿de qué van a vivir los sacerdotes? Y esta parte, iglesia, es complicada de tratar. O sea, es complicada de tratar por lo que le acabo de decir, ¿cierto? O sea, gracias a Dios que todos los que estamos aquí, amén, exacto, entendemos, estamos en el reino. O sea, no hay ninguno que esté diciendo ya el pastor va a hablar de eso. No. Entonces por eso es complicado tratar esto, de hablar esto. Y lo decimos con mucho cuidado, lo decimos con mucho respeto, porque lamentablemente no se tiene el cuidado si cada ministro, si cada sacerdote que está ministrando, que está sirviendo, que está liderando en una obra, en una congregación o en una iglesia, como se llama, no se tiene el cuidado si tiene para vivir o si tiene lo suficiente. Eso lamentablemente es así. Entonces muchas veces una congregación no se toma el cuidado o no se toma el trabajo si el ministro y su familia tienen para vivir o si tienen lo necesario para vivir. No se toma ese trabajo. Así es. Y esto, vuelvo y digo, es complicado porque algunos santos, que son santos, 3 veces santo, dicen, bueno, pero si es por fe que deben vivir, ¿por qué no viven por fe? ¿Cierto? Pero no miran que Dios pone ordenanzas al pueblo para tomar ofrenda y aplicar el principio de honra. No están mirando eso. Y Dios determina algunos principios para esto. Claramente lo dice. Y quiero leer uno de estos principios en Números capítulo 18, versículo 19. Miremos lo que dice Números 18, 19. Dice este texto: dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, dice, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto, mire lo que dice, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. O sea que aquí Dios le está hablando ¿a quién? Exactamente, el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, que los hijos de Israel ofrecieron, o sea que el pueblo ofreció a Jehová, las he dado para ti. ¿Está claro eso, iglesia? ¿Sí se da cuenta? Y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal desde delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. O sea, ¿por qué dice pacto de sal? ¿Para qué sirve la sal?
y para preservar, para conservar. Ese es el punto. Ese es el punto aquí. Para conservar o para preservar. Entonces, cuando dice pacto de sal perpetuo es delante, quiere decir que eso se debía preservar, conservar, dice, por todas las descendencias. Y por eso Nehemías, entonces, cuando eso se desbarató, cuando eso se dejó, Nehemías viene a hacer una reforma, porque él mira lo que Dios había dicho en el principio, o sea, aquí. Entonces, cuando llega Nehemías, dice, no, tenemos que volver al diseño original. ¿Para qué? Para que el pueblo sea nuevamente bendecido, porque habían quedado ¿en qué? En ruinas. Amén, ¿estamos de acuerdo con eso? Entonces, si queremos ser bendecidos, volvamos al diseño original. Tenemos que dar las primicias, tenemos que volver a dar las ofrendas, tenemos que volver a dar los diezmos, porque necesitamos restaurar todo ese diseño. Entonces, aquí en ese texto de Números 18-19 habla Dios de la porción de las ofrendas para los sacerdotes y su familia que el pueblo presentaba o traía a Dios. Entonces, aquí dice que el pueblo las traía a Dios, ¿cierto? O sea, Dios, aquí de acuerdo con esto, Dios quería que aquellas ofrendas que el pueblo daba para que lo alimentaran a Él, hablemos así, ¿cierto?, sean las mismas. Dios quiere que esas sean las mismas que alimenten a sus servidores. Amén. Por eso aquí dice que eran para Jehová, pero dice, ahora son para ti, ¿cierto?, y para tu familia. Entonces Dios quería eso, que lo que ellos ofrecían para que lo alimentaran a Él, entonces fueran para que igualmente alimentaran a sus servidores. Entonces Él quiere comer en nuestra mesa. Amén. Él quiere comer en nuestra mesa y quiere que sus levitas y sus sacerdotes entonces también ellos ministran continuamente, no pasen necesidad. Amén. Entonces todo esto se había olvidado y habían sacerdotes pasando necesidades, en crisis, como hay ministerios hoy pasando necesidades, en crisis financiera. Y todo esto se había olvidado, se había dejado. Ahora, de acuerdo con este cuarto uso de la palabra primicia, que significa lo que ha sido reservado a la dedicación y ofrenda a Dios, eso es lo que significa, lo que ha sido reservado. Dios, de acuerdo con este principio, Dios no es de los que toma lo mejor para Él y tira los huesos pelados a sus servidores. No, Dios no hace eso. Él quiere compartir también lo mejor con sus servidores. Entonces, por eso es que el texto de la bendición de Gad, ¿cierto?, cuando escoge la mejor tierra, es por eso que Él escoge la mejor tierra, porque Él quiere dar lo mejor, para recibir lo mejor. Y ese es Dios, o sea, Dios da lo mejor. Amén. O sea, dio lo mejor. ¿A quién? A su único Hijo, lo mejor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida. O sea que Él entrega lo mejor. Y por eso es que Él entonces, Él demanda lo mejor. Por eso le dice a Abraham, dame a tu hijo, tu único, a quien amas. Es lo mejor, quiero que me lo entregues. Y así Dios muchas veces nos prueba a nosotros, ¿cierto? Quizá con cosas pequeñas, no como las de Abraham, y nos duele y nos aferramos a eso. Y Dios, entrégalo para mí. Y Dios hace cosas extrañas. En estos días estábamos hablando con unos pastores, con mi esposa, y ella nos contaba que su hija repentinamente le salió algo raro en la cabeza, y eso
y eso se estaba comiendo toda esta parte, y en el colegio pues los compañeros se apartaban porque eso olía feo y la niña no quería ir al colegio. Y un día el Señor le dijo, ella tenía el cabello larguísimo, por acá nos dijo, el Señor le dijo, entrégame tu cabello. Y ella quería su cabello, y ella le dijo, Señor, si sanas a mi hija, me corto el cabello, te entrego el cabello. Y él, solamente con decir eso, su hija empezó a ser sana, y ella no se había cortado el cabello. Y entonces su otra hija le dijo, mamá, ¿y cuándo vas a entregar el cabello? Ay, verdad. Hasta que un día, ¡fuf! Así, no fue allá la estelita, sino ella misma, cogió la tijera y cortó el cabello, lo soltó y no lo vendió, porque le hubieran dado como 3 millones de pesos. Sí, hizo como David, le dije yo, ¿qué hizo como David? Mandó a pedir el agua y después ¿qué hizo? La derramó, ¿cierto? David mandó a pedir el agua y sus hombres se esforzaron, lucharon, pero le trajeron el agua y David, no, yo no puedo hacer eso, y la derramó el agua. Entonces, entrega, ¿cierto? Entrega. Él quiere que demos lo mejor. Por eso cuando Nehemías hace la reforma, entonces él tiene cuidado de que el sacerdocio esté bien. Y las primicias eran para alimentar a los sacerdotes. Pero aquí podemos entonces ver también que Dios siempre se muestra como un Dios justo, ¿cierto? O sea, Dios es un Dios justo. Como Él es un Dios justo, entonces Él viene a hacer justicia. Porque en esto hay mucha injusticia. En esto del servicio de los ministros, hay mucha injusticia, bastante. Y nosotros hemos sido víctimas de mucha injusticia atrás, en el Antiguo Testamento, víctima de mucha injusticia, pero Dios nos ha sostenido siempre y nos ha bendecido siempre. Amén, gloria a Dios, gracias por ese amén. Y esto es importante que la iglesia recupere, la iglesia en general, y no se tenga como algo incómodo o como algo no sé, ¿Comerón? O como algo exacto, sí. Porque se ha vuelto una deshonra. Porque en la rutina, en el ir, el venir, no se está dando lo que es mejor, ni lo primero, ni lo escogido. Entonces este último concepto de primicia es el básico. Es el básico porque es ofrendar lo primero y darle al Señor la honra conforme a lo que Él merece, lo reservado. Entonces, iglesia, si nosotros aplicamos este último principio, que es de honra, creo que habrá un entendimiento completamente claro para los demás usos de la palabra primicia, que es lo mejor, que anuncia un nuevo tiempo, una nueva temporada y una acción que genera una sucesión de eventos para bendecir nuestras vidas y nuestras casas. Amén. Tomamos esa palabra. Amén. Gloria al Señor. Colóquese de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, amado Rey. Exaltamos tu presencia, Padre Celestial. Gracias, Señor, por el entendimiento que das a nuestro espíritu, amado Dios, acerca de el dar, entregar, Señor, lo mejor, Padre Celestial. Porque tú, Señor, mereces lo mejor, amado Dios. Gracias, Señor, porque tú quieres bendecir nuestras vidas, Señor. Porque tú quieres ensancharnos. Tú quieres que nos multipliquemos. Él quiere que te multipliques. Él quiere ensanchar. Eso poco que hoy tienes, el Señor lo quiere ensanchar. Lo quiere multiplicar.
Él quiere verte bendecido. El enemigo no. Y si has podido comprender este principio, tienes la bendición del Dios eterno. Tienes la bendición del Dios de Israel. Entonces hay bendición para tu casa. Hay bendición para tus hijos. Hay bendición para tu familia. Cuando obedecemos el principio de Dios. Cuando no le creemos al diablo. Cuando le creemos a Dios. Cuando obedecemos al Señor. Entonces hay bendición. Cuando derribamos los conceptos humanos. Cuando quebrantamos todo paradigma del humanismo, entonces el Señor viene a bendecir. El Señor abre los cielos y habrá expansión sobre tus finanzas, sobre tu casa. Verás la bendición del Señor. En el nombre de Jesús, Señor, desato sobre este pueblo, amado Rey, tu bendición poderosa. Eterno Dios, en esta área, Señor, la gloria tuya, Señor, el ensanchamiento, la multiplicación, Padre, por tu palabra, Señor, no por lo que yo estoy diciendo, por tu palabra, Señor, por tu palabra. Oh, sí, Señor, tú eres bendecido por Dios al cumplir, obedecer la palabra del Dios eterno. Sí, I'm praised. I'm calling on Jesus Christ, never falling pay and not doing nightly to escaping a falling night soul. Cuando vienes a mi altar y entregas lo mejor, never falling, prenea, Jesus Goa. Jesús te bendice, Jesús te ensancha, Él te multiplica, porque das lo mejor. En Él hay bendición. Sus principios espirituales necesitamos que se crean y tener la fe, porque son principios espirituales. Bendito sea tu nombre, Señor. La gloria es tuya, Padre Celestial. Te exaltamos, oh Rey, y doy gracias por una iglesia bendecida, por un pueblo entendido, Señor, por un pueblo ensanchado que se multiplica, Padre Celestial, que ve tu gloria, tu bendición, Señor, que en medio de toda situación, Señor, hay un gozén en tu casa, hay un gozén en tu familia, porque Dios es tu gozén, Él es tu pastor y nada te faltará. Aleluya, Señor, gracias, Padre eterno. Exaltamos, bendito Dios, glorificamos tu nombre. Toda la gloria y la honra sea para ti, amado Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dios le bendiga, Dios le guarde.